Hola Georgina, ¿cómo estás? Bienvenida a Y si digo que sí. Hola, pues gracias por la invitación. Y bueno, qué nervios. Bueno, para empezar, le tienes que explicar bueno, primero vamos a empezar con que te presentes a mi público. ¿Quién eres, Georgina? Bueno, pues soy Georgina Cárdenas Acosta y pues no sé qué más tengo que decir acerca de mí. Lo que tú quieras, Am, lo que tú quieras decir, que quieras que que sepa el público que te va a ver. Hay pues gente que soy, contesta esa pregunta de manera muy filosófica, hay gente que la contesta con un listado de las cosas que hace, hay gente que hace la combinación. Entonces, al gusto. ah, pues soy mamá de dos hijas y esposa de Níger. Y ya me dedico a dar clases. Muy bien. ¿Cómo nos conocemos tú y yo? Bueno, pues nosotras somos primas hermanas y entonces, pues supongo que cuando nací, tú primero habrás tenido conciencia de mi existencia antes que yo de la tuya. Así que yo creo que yo tengo conciencia de ti un poco más grande. Pero bueno, somos primas, somos primas. Primas hermanas, sí. Eres hija de el hermano de mi papá. De hecho, del lado de la familia de mi papá es el único lado donde tengo primas hermanas, primas y primos hermanos. Así es de que sí, eres mi Sí, así. primita. Bueno, y ahora sí vamos a llegar al punto central de estas entrevistas, que es, te pedí que pensaras en un momento de tu vida en el que te preguntaste, ¿y si digo que sí? Em, Dijiste que sí e hiciste algo. Y yo no sé qué es, hasta ahorita me voy a enterar. Ok. Bueno, pues para empezar quiero decir que a pesar de que pues por mi trabajo realmente como que sí soy alguien a quien entrevistan mucho y todo, eso me sale como muy natural, ¿no? O sea, porque tiene que ver con cosas que no tienen que ver con mi vida. Entonces, ahora que lo pensaba, decía, ay, no, bueno, pues una entrevista, ay, sí que tiene, eso es como sencillo para mí. Ujú. Pero no, justo esto, y aunque seas mi prima y todo, pues es súper complejo porque tiene que ver con esto, ¿no? Con hablar de una misma y bueno, pues es como sentirse un poco expuesta. Pero bueno, estuve pensando nuevamente respecto a lo de mi primo Héctor, ¿no? De cómo fue su momento y si digo sí, Ujú. porque comparto como muchas cosas con él en términos de que hay cosas que soy como inamovible, ¿no? Como en términos de comida o o sea, si no quiero comer algo, jamás voy a decir que sí, entonces ahí no, nunca, ahí sí no va a aplicar. Y todo lo contrario en términos de trabajo, si me preguntan y si digo, más bien ahí siempre digo sí, oye, vamos a hacer esto y digo sí, y entonces ahí parece que no tengo como autocontención. Pero ya o sea, pero entonces en otras cosas de, y si digo sí, ¿en qué momento cambió? Tiene que ver con no es tan reciente, es en 2016. Ujú. Eh, Como yo acababa de terminar mi doctorado, pero fue un año como en el que no sabía exactamente en dónde podía trabajar o qué iba a hacer. Entonces veía todas las convocatorias que había y participaba para, no sé, para ser docente y siempre había un no. Entonces, incluso recuerdo que en una donde parecía que yo ya era semifinalista, este, de último momento, pues no fui yo la persona elegida. De hecho, creo que recuerdo haberte escrito y tú me contestaste algo como de aliento. Entonces fue un momento en donde yo ya de pronto no estaba segura de querer aplicar en convocatorias Ujú. porque la respuesta siempre era un no, entonces para mí era todo adverso. Ujú. Entonces, pues ya de pronto una amiga me mandó una convocatoria más y dije, bueno, ¿qué tal que si, pues lo voy a intentar y si aplico, entonces era en ese momento era PUEG,
Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Ujú. Entonces, pues no, o sea, dije, pues bueno, voy a aplicar, pero como previo a todo lo anterior, pues ya era como en la idea de: "Ay, seguramente no me voy a quedar, ¿no? Como en todas las demás y me voy a poner triste". Pero entonces, pues sí apliqué y de pronto todo fue fluyendo. Entonces me decían: "Oye, pues está interesante, desarrolla más lo que quieres". O luego me decían: pues oye, está bien, ¿podrías cambiar esta parte de tu proyecto de investigación? Y yo: sí, cómo no. Y lo cambiaba justo en ese momento. Entonces se daban cuenta que yo contestaba como muy rápido, pero lejos de tomarlo mal, tal vez vieron como buena disposición y de pronto me dijeron: "Bueno, ¿podrías tomarte un poco de más tiempo para revisar como muy conscientemente todo lo que te estamos enviando y en ese sentido lo cambies?". Y yo: pues okey". Entonces, bueno, pues, así empecé a hacer todos los cambios y tuvimos como una comunicación como muy expedita, y de pronto fueron pasando los meses y, yo no tenía como respuesta. Entonces pensé que era una vez más como estas situaciones de donde la respuesta era no. Ujú. Y ya un día me dijeron: "Oye, ¿qué crees? Que pues que sí, te vamos a postular". Em, eh, Entiendo que era como primero un proceso interno para ver si consideraban que te podían postular para ser postdoctorante. Ujú. Y, bueno, claro, porque no había aclarado que esta convocatoria no era ya para un trabajo, sino solamente era un postdoctorado. Y entonces, pues ya, resulta que me aceptaron. Y pues ya eso realmente cambió mi vida como no lo hubiera esperado. O Ujú. sea, aunque no era propiamente un trabajo, sí era como un proceso donde podía seguir desarrollando investigación, y a mí me sirvió muchísimo porque, bueno, conocí a, a, pues a personas que yo misma había leído, como a Marta Lamas, o a gente, pues, como muy sensible, que me ayudaba a mirar mi proceso de investigación desde otro lugar, como Hortensia Moreno, ¿no? O sea, como cosas que, a pesar de que estaba en un postdoctorado, parecía que no me quedaban muy claro. Pues Ujú. ahí conocí gente muy buena que me apoyó. Entonces, eso fue algo que marcó mi vida, pero fue gracias a que dije: "Bueno, pues está bien, voy a intentar la convocatoria". Entonces, la ha cambiado de tal forma que, pues, me colocó visiblemente en los temas de investigación que yo manejo. Me di la oportunidad también. O sea, fue una cascada de "y si digo sí". De pronto Ujú. ahí ya no había "y si digo así", o sea, tenía que entregar 2 artículos al año. Entonces, Ujú. me di cuenta que tenía, pues, la capacidad de escribir en revistas académicas, y que, pues, la verdad, pues, no lo hacía tan mal. Entonces, pues, todo cambió, y entonces, pues, eso abrió muchas más puertas, de forma tal que ahora, en este momento de mi vida, pues estoy como profesora en una universidad por otra convocatoria en la que participé. Bueno, Ujú. primero fui jefa de carrera, luego ya fui, eh, ya ahora yo soy profesora, y gracias a que empecé a centrarme más en mis investigaciones, pues soy una de las referentes en mi país en el tema de eh, gobiernos locales y género, participación política de las mujeres, violencia política contra las mujeres en razón de género. Ujú. Pero bueno, esto gracias a que seguí líneas de investigación por ejemplo, la que era mi directora de tesis en el doctorado, que la doctora Dalia Barrera Basols, ¿no? O sea, seguí líneas de investigación que ya venía trabajando, solamente como que profundicé más en ellas. Entonces, bueno, ese momento fue. Vamos a regresarnos un poquito. Para alguien que te esté viendo que no sepa muy bien cómo funciona la academia y las carreras profesionales en la academia, ¿qué es un postdoctorado? O sea, una vez que ya acabas tu carrera y te empieza la maestría, luego el doctorado,
¿qué es un postdoctorado? Ya mencionaste algo de seguir con investigaciones, pero si lo puedes explicar. ¿Y como para qué te sirve el postdoctorado o por qué la gente toma esa opción? Bueno, para empezar, no es algo que todo mundo conozca, ¿no? Efectivamente, si no te dedicas a la academia. Yo la primera vez que lo escuché fue con Ivonne, la hermana de Monique, la cuñada de mi primo Héctor. O sea, escuché que ella estaba estudiando un postdoctorado porque estaba especializándose para una vacuna sobre el cáncer cervicouterino, entiendo, ¿no? Entonces fue algo como muy, muy importante que ella hizo. Entonces fue la primera vez que escuché sobre de eso, pero eso fue cuando yo estaba estudiando la licenciatura. Entonces, en ese momento yo no ubicaba casi a nadie que hubiera estudiado un postdoctorado. Entonces, lo que sucede es que, pues, es como una modalidad de seguir estudiando, pero de una forma ya más especializada sobre un tema en particular. Entonces, en México, para eso, las universidades, cuando ya terminaste tu licenciatura, aplicas a convocatorias y, por ejemplo, la de la UNAM antes era muy rígida. Justo yo entré gracias a que una persona valiente protestó e hicieron cambios, porque la de la UNAM, por ejemplo, decía que las mujeres máximo creo que podían tener 37 años y los hombres 35 para entrar a un postdoctorado. Pues creo que alguien se quejó por un tema de discriminación por la edad y entonces eliminaron la edad. Pero el requisito que sí existe es que, al menos en la UNAM, este postdoctorado tú lo realices en determinado, digamos, 3 años máximo posteriores a que tú terminaste tu doctorado. Y además de que pues presentes pues, tus papeles y tengas un proyecto de investigación. Entonces, pues eso si aplicas a un postdoctorado, porque las propias, o sea, las universidades tienen sus propios convocatorias con becas que te da la propia universidad, mientras que la CONACYT tiene otro tipo de becas en donde eh, igual hay una convocatoria, te piden determinados requisitos, siempre es tener un proyecto de investigación, que les digas en qué universidad la vas a hacer y quién te va a recibir. Entonces, bueno, también las de CONACYT eran como un poco más exigentes. Yo incluso he sido dictaminadora de ver proyectos de personas para ver si es viable que las acepten en sus universidades. Entiendo que últimamente las han extendido como un poco más, entonces ya es más común escuchar que las personas tienen un postdoctorado, pero quiero aclarar que lejos de parecer algo como, wow, qué maravilla y que en México todo el mundo se esté especializando más, en realidad es resultado de falta de plazas o falta de espacios donde trabajar. Es decir, antes no era tan conocido ni tan necesario porque terminabas, cuando la gente terminaba un doctorado, por lo general ya estaban trabajando en una universidad, en una plaza o, o digamos que era algo así de, oh, wow, qué bueno que esté estudiando un postdoctorado, porque normalmente lo haces en otra institución donde tú no trabajas, es decir, ayuda a tener relación y generar grupos de trabajo con otras personas en otras universidades. Pero hoy en día la situación ya no aplica así, la gente está como aplicando, la gente, digamos, termina una licenciatura y muchas veces estudia una maestría porque no encuentra trabajo, no necesariamente por especializarse. Y luego siguen en el doctor, porque en todos esos, estudiar una maestría, doctorado y postdoctorado son procesos donde tienes una beca. Entonces tienes un dinero que a lo mejor no es mucho, pero es seguro por un tiempo. Entonces ahora lo que pasa en este país es que mucha gente estudia la maestría a veces, no todos los casos, pero muchos de los casos, una maestría, un doctorado y hasta un postdoctorado, porque tú no tienes un lugar en donde puedas trabajar como especialista, ¿no? O dando clases. ¿Y a qué Entonces, se debe la falta de plazas? pues lamentablemente muchas personas que actualmente están trabajando en la universidad no se jubilan porque a diferencia de otro tipo de trabajos en la iniciativa privada, cuando la gente va siendo mayor, pues las van despidiendo
o juntaron el recurso suficiente y se jubilan. En las universidades eso no necesariamente pasa así, o sea, mucha gente prefiere no jubilarse porque, pues, digamos que las prestaciones y todo va siendo mucho mayor, entonces, eh, y las cargas laborales van siendo menores, o sea, van teniendo ciertos, no sé, beneficios que evitan que la gente se quiera jubilar. Entonces, en las universidades puede haber gente muy, no sé, de hasta 100 años, por ejemplo, ¿no? Que pues no se va a jubilar, entonces no se liberan espacios para las nuevas generaciones y difícilmente se abren nuevas universidades. Entonces, a veces en esta sexenio se abrieron algunas universidades, pero bueno, tampoco es que esté garantizado su permanencia, o no sabemos qué vaya a pasar, o las plazas de las personas. Entonces, pues nada, que cada vez hay más gente como más especializada, pero pues sin oportunidad de ingresar a las universidades. No nada más pasa aquí en México, ¿no? También he escuchado que pasa en Europa o en otros países donde pues esto, o sea, pues hay pocas universidades, poca oferta de trabajo y pues a veces con el nivel de especialización que tenemos algunas personas no es un nivel de especialización requerido en la iniciativa privada, ¿no? Entonces, pues ahí no tendrías oportunidad de trabajar. Entonces, digamos que en tu caso, a ti te sirvió como colchón Ajá. entre que habías acabado tus estudios y encontrar un trabajo en una universidad, pero también te sirvió para empezar a afinar y a delinear tu línea, bueno, delinear tu línea, qué chafa quedó eso, para ir Afinar. como delimitando a lo que te ibas a dedicar, lo que iba a ser tu especialización, tu línea de investigación. Sí, bueno, en realidad desde que estás en la maestría y un doctorado ya vas teniendo cierta especialización. Lo que sucedió ya en el postdoc fue como aprender otras formas de hacer investigación. Okay. Es decir, en el doctorado, por ejemplo, va dependiendo un poco de con quién te vas guiando, ¿no? Entonces, eh, pues quienes te dirigen la tesis, pues te dirigen a su estilo. Entonces, hacer un postdoctorado ayuda a que quienes eh, son tus tutoras, pues también te aporten su estilo, entonces eso enriquece. Y sobre todo, lo que yo he de decir es que, bueno, era pues cambió a CIEG, ¿no? Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Lo que yo he de reconocer es que allí fueron personas como muy abiertas, incluyentes y como que te dotan de oportunidades. Entonces, sí, sí, como que todo eso se combinó perfecto y posibilitó que yo me abriera espacios en otros lugares. Entonces, te voy a poner un ejemplo de que era dotarte de oportunidades. O sea, en algún momento, como mi tema es participación política de las mujeres, violencia política contra las mujeres, del Instituto Nacional Electoral, que por sus siglas le llamamos aquí INE, convocaron a la directora en ese entonces del CIEG, que era la doctora Ana Buquet, y le dijeron, oye, pues te invitamos a que vengas a capacitar a todos los presidentes nacionales de los partidos políticos de México para violencia política contra las mujeres. Entonces, el INE la convoca a ella porque es la jefa del Centro de Estudios de Género. Entonces, a mí lo que me gustó de ella es que, si bien ella siendo la directora, reconoce que pues, ella no es todóloga. Ella, eso me gustó, porque su especialidad es, pues sí, ver los espacios sí revisan las universidades, eh, pues las brechas de género, que hay pocas directoras, que cuántos directores hay, etcétera, ¿no? Tiene un trabajo muy bueno, digamos,
como experta en género podría haber hablado de mi tema, pero ella decide, o sea, reconoce que quien es experta particularmente en ese tema soy yo en ese momento, ¿no? Que está en el CIEG, entonces dice, bueno, pues ¿por qué no le llaman a Georgina, que es la que maneja ese tema? Entonces, eso pues, bueno, digamos, es abrir la oportunidad, no fue ella la que lo pudo haber hecho, pero no lo hizo, ¿no? Ir a hablar de ese tema. Entonces, ella pide que me contacten, o bueno, sugiere, ¿no? Sugiere que me contacten, si me contactan, y pues voy yo a dar esta capacitación en proceso electoral de 2018, que fue aquí muy competido por lo que significaba, y a las personas que eran presidentas de los partidos políticos. Con todo, y por ahí hubo alguien, pero ya por parte de línea, así como de, bueno, pues viene ella, y por qué ella, ¿no? Y por qué no la directora, porque de pronto sí pasa un poco aquí en la Querían cultura. el título. Ajá, pues sí, o sea, ajá, o sea, el cargo, ¿no? A veces como si el cargo hiciera a las personas. Eso sí sucede mucho como acá, ¿no? Hay gente que tiene el determinado cargo y cree que por eso es experta en ciertos temas y no, son dos cosas muy diferentes, sobre todo en un país donde los cargos no necesariamente tienen que ver por meritocracia, ¿no? Sino muchas veces, sobre todo en el ámbito público, tienen que ver por el amiguismo y compadrazgo o familiaridad con alguien, ¿no? Entonces, sí, ahí sí fue como, pero bueno, lo decir es que ella, la directora, abrió la oportunidad y entonces siempre me abrieron la oportunidad así para entrevistas, para muchas cosas, ¿no? Para entrevistas en televisión, para ir a hablar a TV UNAM, para participar en la fiesta de las ciencias, o sea, para capacitar a docentes y en otras universidades. Entonces, esto fue. Pues hiciéramos como un listado de las cosas positivas que te sucedieron al entrar al postdoctorado. Está lo de, pues, este colchón profesional y económico antes de conseguir el trabajo que tú querías. Está lo de aprender a trabajar como en distintas tradiciones o con Sí. distintas tradiciones y perspectivas. Está como la red de gente con la que te empiezas a relacionar y las oportunidades que estar en esa red te empieza a traer. ¿Qué más Uh-huh. verías? El creer en mí misma, ¿no? Ay, a O ver. sea, ajá, porque, o sea, ver que sí o sea, hacerlo y ver que sí lo podías hacer, ¿no? Esto, Ver por que ejemplo, que sí. mencionabas de que te diste cuenta que podías empezar a escribir artículos para revistas académicas. Exacto, eso o tener la capacidad de ser ponente en lugares con personas muy importantes, con instituciones muy importantes y darme cuenta que lo hago bien, lo hago bastante, lo hago bastante bien. O sea, fui aprendiendo, por supuesto, o sea, no fue sencillo, o por tener la capacidad de poder dar entrevistas cuando hablo de sistemas de especialidad, ¿no? O sea, hacerlo como con mucha naturalidad. Entonces, eso fue creer en mí misma, ¿no? Porque cuando estaba en el doctorado, era como una época de, well, ok, sí estás estudiando un doctorado, pero la verdad es que la directora de tesis sí nos decía, híjole, bueno, pues ya estamos en otro tiempo, entonces, bueno, pues a ver qué encuentran, la verdad la cosa está muy complicada, o sea, ella ya estaba como en un momento donde veía, o sea, no lo decía por mala onda, sino por una realidad de que veía que sus alumnas, pues de verdad ya no tenían espacios en la academia. Entonces, pues que había que trabajarle para buscar donde fuera, pero que ya era muy difícil. Entonces, la verdad, tú ya salías así toda down, ¿no? De, ups, medio loser, así de, uy, creo que no, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo de pronto recuerdo que hasta cuando me tomé mi foto de cuando me dieron el título del doctorado, decía, pues soy doctor, ama de casa con doctorado, porque esa era mi realidad en ese momento, o sea,
solamente, bueno, también quiero aclarar para la gente que no me conoce, es que mi hija nació cuando, o sea, en 2015 yo me titulé del doctorado mi segunda hija, en 2016. Entonces, incluso al examen profesional, pues fue le decimos acá la bendición, ¿no? Que las abuelitas decían cuando estabas embarazada era una bendición. Bueno, fue la bendición chiquita al examen profesional, porque además yo fui mamá que le dio de lactar hasta sus 2 años, 4 meses, entonces yo iba al examen así, ya saben, ¿no? O sea, ok, esto que termine un poco rápido porque yo tengo que Así dar, tapadita con la nena, ahorita, ¿no? ahorita va a querer comer, ¿no? Entonces, o sea, digamos que yo me acababa de casar, ¿no? Acababa de tener una hija, o sea, bueno, esto va a ir relacionado con la parte 2 de mi momento en que dije no, pero entonces, pues, o sea, era muy bonito ser mamá y todo, ¿no? Bueno, es muy bonito, era muy bonito el tema de la maternidad, pero muy desalentador saber que no tenía un trabajo como profesionista. Entonces, bueno, pues así, o sea, así las cosas. Es Oye, decir, o sea, es decir, venía de un momento de, oh, pues no voy a tener trabajo, había aplicado para la náhuac, y cuando me preguntaron, aparentemente todo les había caído bien, había tenido una buena clase cuando fui a hacer una clase presencial. Pero bueno, cuando tuve la entrevista con el religioso y me empezó a hablar de cosas de religión, pues creo que ahí ya la cosa no me fue mejor. Creo que ahí fue, sí. creo que a pesar de que vengo de una familia católica, pues nomás no. Y en ese momento, sí creo que fui demasiado, o sea, dijeron, esta pues es muy feminista como para esta institución. Entonces, de Hereje y verdad, feminista. y ahí incluso me acababan de decir, bueno, pero ¿cómo justificas en tu currículum este 2015? Yo, bueno, pues es que tuve una hija y pues, o sea, pues tuve ¿Cómo una hija y justificas el 2015 en términos de el qué? no tener laboralmente algo, ¿no? Ah, Y yo decía, bueno, pues porque fui mamá y pues, o sea, no tenía un trabajo, no, pero ¿cómo le hiciste? Entonces, y luego me dijeron, no, bueno, aquí solamente contratamos a gente que tenga postdoctorado y sea del Sistema Nacional de Investigadores. Yo creo que en realidad ya no sabían qué justificar para decir que siempre ya no, después de la entrevista que me hicieron con no sé quién religioso, este, me da como risa que, porque atrás tienes dos cruces. sí, creo que es que no eran en línea, entonces no se dio cuenta. Entonces, me gustan, pero es que son de Oaxaca, me las traje de Oaxaca y así, son cruces, ahí se van a ver, son cruces que me traje de Oaxaca y me gustan mucho, etcétera. Entonces, de verdad, pero bueno, la verdad es que no voy a regresar a la náhuatl porque además ya tengo, pero ahora diría, bueno, pues sí, tengo un postdoctorado y ahora sí soy del Sistema Nacional de Investigadores y soy especialista en mi tema y googlearme y se van a enterar de si soy famosa en mi tema. Pero bueno, gracias, yo ya tengo otro trabajo en la UNAM, que es una universidad reconocida internacionalmente. Ni modo. Oye, ¿cuántas solicitudes mandaste después de acabar tu doctorado antes de llegar a esta del PUE? Pues, pero fue antes y después. La verdad es Pero bueno, que antes de que te recibieras. sí, no estoy como alguien, creo que me contabas que mandó como 100. Sí. No, o sea, pues yo creo que sí habré mandado como unas 20, ¿no? A lo Un largo chorro. sí, yo creo que sí, o sea, porque sí, eh, pero déjame pienso. A lo mejor estoy como exagerando, porque tampoco es que haya tanta convocatoria acá. Espera. No, yo creo que a universidades en sí, a universidades, a lo mejor habrán sido, pues entre 5 y 10 realmente, ¿no? Porque tiene que ver con convocatorias cuando las sacan las universidades. O sea, tú no puedes ir a decir, hola, tengo un doctorado en antropología social y quiero trabajar acá. Sí, ¿no?
Ajá, exacto. Está disponible para trabajos de academia, bueno, para trabajos de Sí, profesora. exacto, exacto, ¿no? O sea, no. No, pero lo que pasa es que yo más bien te digo así como 20, lo digo en términos de que no solo busqué como trabajar allí, ¿no? O sea, como que busqué con contactos poder ingresar a la administración pública. Entonces, en ese sentido, pues de toda la gente que vas viendo o todos los espacios a los que vas ingresando como para ver si algo puede eh, suceder por allí, ¿no? O sea, si te pueden ¿Era invitar todo a en la trabajar. Ciudad de México o estabas No, también no, sí, considerando el interior de la República? sí, recuerdo haber considerado el interior de la República. Vi las convocatorias de Chiapas, por ejemplo, las del norte del país, ahí sí de plano, ahí fue un no, no, ahí no fue y si digo sí, no, ahí siempre fue si digo no, este, pues por lo peligroso que es, ¿no? En este país. Entonces, también veía las de Morelos, o sea, sí veía eh, algunas. Recuerdo del norte lo más que vi fue una de Aguascalientes, ¿no? Entonces sí, o sea, digamos, fueron como 20 intenciones entre Ujú, universidades y buscar otras posibilidades. ujú. Oye, pero además qué curioso, porque tu historia es como, no específicamente de la academia, pero como en general de historias de seres humanos que intentan, y ya cuando están a punto de darse por vencidos, dicen, bueno, una más, y ¡pum! Ajá. Vale, esa es la que queda, ¿no? La que pega. Como, am, no sé a qué se deba, porque hay gente que dice, no, pues ya mandé las tantas y ya me doy por vencida y me voy por otro lado. Y a lo mejor eso también les permite iniciar un nuevo camino y les va súper bien, pero como que me da curiosidad saber qué es eso que te permitió decir una vez más, bueno, pues a ver, lo voy a hacer. ¿Por qué es así? Por qué no decidiste que ya era suficiente y te fuiste por otro lado? Por ahí tiene que ver con mi marido porque es muy del club de los optimistas. ¿Así? Entonces, ajá, entonces es como una persona como una inteligencia emocional muy importante. Entonces, cada que pasan cosas así como yo estoy en el deadline, ¿no? Ujú, Hablo con él, bueno, antes, en el momento y después, todo el tiempo hablo con él, tenemos mucha ujú, comunicación. ujú, Entonces él como que siempre me centra, ¿no? Y, ¿por qué no? Inténtalo, deberías. Entonces sí es alguien como que, este, estoy segura que debió haber tenido que ver con él, o sea, pues sí, ¿por qué no? Inténtalo. Es más, yo recuerdo cuando íbamos, nosotros vivimos en el norte de la ciudad, pero acá decimos de cariño Minnesota, que es Nezahualcóyotl, ¿no? ujú. Porque Nesa es muy grande, ¿no? Entonces, Minnesota. Entonces, y su mamá vive por el Ajusco, entonces para ir a verla, pues pasábamos por CEU. Entonces yo recuerdo que señalaba, yo creyendo que en la torre de la yo creyendo, porque yo no estudié en la UNAM, que en la torre de la rectoría estaba el FIEC, decía, uy, pero ya no me mandaron a llamar de ahí, qué triste, ¿no? Y él decía, no, tranquila, espérate, no sabes lo que va a pasar, ¿no? Entonces, y luego, pues sí, me llamaron y ya supe que no era la torre de la rectoría, sino que realmente sus oficinas eran en la Torre 2 de Humanidades, ¿no? Entonces sí tiene, o sea, yo creo que tuvo que ver, porque pues en esta vida no estamos solas o solos, ¿no? Siempre tenemos como nuestras redes de apoyo. Entonces, de pronto una ya dice, ay, no, ya no voy a volver a participar, o ya me dedico a otra cosa, o bueno, o sea, ¿no? Entonces, después sí, inténtalo, ¿por qué no? Pues tú mandas las cosas, entonces, pues eso, Y Tarán, así, y tarán. muy bien. Oye, ¿y en ese postdoctorado estuviste 2 3 años? años, 2. 2 años. Primero, o sea, entras a un año, de cuando ya te aceptaron, entras a 2 años, y para el segundo año tienes que volver a concursar, o sea, mandas documentos en donde solo reciben, o sea, del 100% que aceptaron el primer año, solo el 50% se queda un segundo año, es decir, tienes que acreditar logros,
trabajo académico, y etcétera, y yo sí me quedé, ¿no? En un segundo año de O sea, tienes que postdoctorado. demostrar que sí le chambeaste el primer año. Exacto, o sea, que los Ujú, recursos invertidos en ti valieron la pena, ¿no? ujú, Entonces, la verdad es que, pues yo tenía muchísima información para acreditar, ¿no? Que todo lo ujú, que había logrado y tener un buen proyecto para un segundo año. ujú, Y además, por supuesto, tener el visto bueno de con quienes estás trabajando directamente, porque pues a lo ujú, mejor si estas personas ven que no es tan bueno tu desempeño o tienes un tema de actitud, ¿no? ujú. Eh, pues posiblemente digan no, pero bueno, ese no fue mi caso, ¿no? O sea, sí me quedé un segundo año. He de aclarar, porque cuando hablas suenas así como toda tranquila, toda ecuánime, toda... No, no se nota como el trabajo inmenso e intenso que tienes en tu vida diaria y he de anotar que cuando escribía yo cuentecitos, te escribí uno que se llamaba La hormiguita feminista, Ajá. porque estabas así como hormiguita todo el tiempo, trabajando, 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 trabajando. Pues bueno, sí, o sea, también Sí, 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 eres muy o sea, es chambeador. que sí fue así, o sea, a la fecha la gente luego me llega a decir, es que todo el tiempo estás haciendo cosas y yo digo, bueno, que no se cansa y ya está en un foro aquí, y ya está presentando un libro acá, y ya está en una conferencia en otra entidad federativa. Entonces, bueno, la verdad es que eh, me queda claro que en este país para lograr como, bueno, yo todavía tengo que volver a concursar para tener la definitividad de mi plaza. Siempre no tienes que ser excelente, tienes que ser extraordinaria. Ujú. Entonces tienes que hacer demasiadas cosas para que no haya la menor duda de que tú eres la persona ideal, ¿no? Entonces, pues eso te genera un proceso de sobreexigencia, ¿no? Entonces estás siempre haciendo demasiadas cosas. Y tú te lo tomaste muy en serio. Bueno, vamos a pasar ahora a ese momento en tu vida en el que decidiste que decir no era mejor opción. ¿Qué escogiste? Que dijiste que estaba relacionado con algo que ya mencionaste. Bueno, pues por mucho tiempo había tenido como un novio, como con el que había durado como 13 años, pero, o sea, si bien era una buena persona y eh, terminó siendo un papá excelente para, digamos, ¿no? O sea, para mi hija mayor, que lo Ujú, conoció chiquitita y que él realmente se portó como un gran papá y para o sea, en algún momento de la relación, eh, la verdad es, bueno, hubo muchos momentos en los que yo decidía que ya no quería estar en esa relación, pero por alguna razón, entre esta idea tonta del amor romántico y de lucha por las relaciones ujú. y quién sabe qué tanta cosa tenía en la cabeza, no la soltaba, ¿no? Pero no era de ninguna manera una relación que yo le desearía a ninguna de mis hijas y a ninguna mujer, ¿no? Entonces, o sea, este, entonces, digamos que yo cada que decía, ya voy a terminar esta relación, terminaba regresando allí. Entonces ya nadie me creía, ¿no? Así ya, sí, ya no quiero estar allí y ay, cuando volteaba ya estaba allí. Ujú, Entonces llegó, o sea, un día en que yo dije, no, ya, ahora sí, ya, esta es la definitiva, ya no voy a regresar. ujú, Entonces, eh, pues eso sí, recuerdo que para mí era como muy complicado, entonces no me acuerdo si una prima o una tía, ni siquiera exactamente quién, pero fue alguien de la familia, me dijo, oye, recuerda que tu papá, bueno, mi papá tenía un problema de alcoholismo, ¿no? Entonces tu papá toda su vida quiso decir no, ¿no? Hasta aquí. Y nunca lo logró, ¿no? Porque tú no intentas decir no y lo logras, ¿no? O sea, y ya así fue como de, ok, ok. Entonces justo dije, ok, tener esa fuerza de voluntad que él hubiera querido tener, pero no lo logró, ¿no? Y no lo logró y lo, pues falleció, por supuesto, consecuencia de el deterioro y todo lo que te implica tener una enfermedad de alcoholismo. Entonces yo en ese momento dije, pues creo que sí voy a hacer lo que él no logró. Entonces ya yo decía, no, no, entonces, por más que
esta persona pues me insistía y demás y me hacía como chantaje emocional porque yo muchas veces regresaba así como de, ay, pobrecito, ¿no? Pero como era, no, como porque darles oportunidades siempre a otras personas en lugar de dártelas a ti, ¿no? O sea, esas oportunidades me las tenía que dar yo. Entonces en algún momento pues yo dije, este, no, ya no, pero además también tuvo que ver, o sea, también, porque digo, todo esto son como redes de apoyo, pues de que de pronto, pues llegó a mi vida, el que ahora es mi marido, entonces estaba así como de, hola, ¿qué tal? ¿Y por qué no sales conmigo? ¿Y cómo estás? Y entonces, pues la verdad es que pues yo así al principio decía, no, yo creo que no, pero bueno, ¿por qué no? O sea, también ahí fue un, bueno, ¿por qué no salgo con él? Y, ok, me voy a dar la oportunidad y entonces, pues mi centro de atención empezó a cambiar y hacen que las personas, si son alguna persona psicóloga acá, dirán que un clavo no saca otro clavo, pero las científicas tenemos que comprobar eso. Siempre tenemos que dudar de eso. Entonces, pues yo dudé de eso. Hiciste tu experimento científico. Entonces dije, pues, ¿por qué no? Yo tengo que dudar de todo lo que dicen, ¿por qué no? Así es la duda, ¿no? No, ya esto lo digo en realidad de broma, porque yo dije, ok, bueno, pues porque vamos a intentarlo. Entonces, pues nada, fue como darme la oportunidad de ver. Y pues la verdad es que ha funcionado. Ya llevamos 8 años juntos y entonces ha funcionado. En realidad 9 juntos, casados 8, ya ha funcionado bastante, bastante bien. Entonces ahí también fue, si digo sí, porque dije no antes, ¿no? O sea, es como Pero qué combinado. bonito. Es un no, bueno, qué bonito y un poquito doloroso. Es un no inspirado en la vida de tu papi, mi tío, en esto de que, pues, qué terrible, que no pudo Ajá, decirle que no al alcohol, sí, pero quien te lo haya dicho, pues se fue algo muy inteligente. Tú tienes esa oportunidad de decir no a algo que le está haciendo ajá. daño a tu vida, aviéntate. Y fue un no, además, que te permitió volver a decir, y si digo que sí a una nueva relación, una relación muchísimo más, bueno, que te cuadraba más y que te ha traído todas estas cosas, tanto que el Mister Optimista es el que también te permitió decir este sí importantísimo al postdoctorado, ¿no? Así es, así es. Sí, sí, sí. Entonces, y ahí y todo lo demás, ¿no? Porque hay muchas veces que yo digo, no, ya. Y entonces, a ver, tranquila, y tal vez sí. O sea, en fin, ha sido como, exacto, ese no me trajo muchos sí. Ujú. Adelante. Oye, y una cosita también que no sé si quieras explorar ahorita o no. Ya te definías como una mujer feminista, ¿correcto? Sí, ¿Cómo combinabas o cómo cuadrabas mentalmente esto de ser una feminista estando en una relación? Y no lo pregunto porque por definición tenga que ser así, yo entiendo que somos muy complejas, pero me da mucha curiosidad, ¿cómo cuadrabas mentalmente el ser feminista con estar en una relación que no cumplía con sí, los claro. preceptos básicos de ser feminista y de las relaciones uh, más sanas? Bueno, pues sí, claro que me sentía muy inconsistente, ¿no? Con ese tema, porque no faltaba quien sí me lo dijera. Oye, pero ¿cómo es que tú, no? Uh-huh. ¿Cómo es que tú? Y entonces estás allí. Entonces, nada, pues de pronto yo creo que te hacía como justificaciones como mentales de, bueno, pero, o sea, en realidad era un tema de apego, de, pues de cosas como vacíos que Uh-huh. tienes, pero que aunque eres como muy consciente de que están allí, no actúas, ¿no? Entonces, y también ahora, pues que lo he leído como un poco más, es que creo que sí tenía un tipo de estas personalidades. Y estoy tratando de recordar, hay un concepto, la personalidad que él tenía de este tipo de personalidad como, ay, ¿cómo les llaman?
no recuerdo ahorita el nombre, pero es algo que como que nos pasa a muchas mujeres, ¿no? O sea, de que primero son muy, muy encantadores y terminan siendo personas como muy tóxicas en tu vida, ¿no? Pero tienen un nombre, no me acuerdo, porque incluso he de contarles que tengo una página que se llama Feminista Citadina de Izquierda, que está en Facebook, y tengo como más de 90,000 personas que me siguen, y entonces ahí Wow. justo posteaba como eso, o posteo todos los días cosas que tienen que ver con esto. Entonces, pero no me acuerdo ahorita el concepto de este tipo de personas que son, que al principio sí te jalan, pero luego realmente abusan de tus vacíos emocionales, ¿no? Entonces, y te dañan, algo así como le pasó a Amy Wine, no lo puedo pronunciar muy bien, Amy Winehouse, ¿no? La actriz, Amy Winehouse, una, Actriz, cantante, la cantante, ¿no? Que es igual, una, ay, creo que sí, yo que soy tenía un chongo malísima. por acá, sí, 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 no que me tenía sé un su chongo. nombre, pero sí, eso. Justo así como ella, ¿no? O sea, de ser una mujer súper empoderada, tener una pareja que la lleva, bueno, pues incluso creo que al suicidio, ¿no? Entonces, Ay, pues Dios. esas cosas pasan, ¿no? Y yo ahora como pues feminista me queda como muy claro porque tenemos ahora por eso digo, vamos a desprincesarnos, ¿no? Porque tenemos por lo menos a nuestra generación, la tuya, la mía, sí fue una generación en una idea de las princesas que se tenían que casar, ¿no? No sé, pero si los analizan los cuentos es una cosa impresionante, o sea, no sé, Cenicienta se casa con alguien que no la recordaba y le tuvo que poner el zapato para ver que si era ella, ¿no? Pero no la recordaba y entonces ella se casó con alguien que estaba enamorada de alguien aunque no la recordara, ¿no? O la sirenita, ¿no? Que pierde su voz y pierde sus redes familiares por alguien que vio 15 minutos, ¿no? Entonces, o sea, de verdad todos los mensajes son escalofriantes o enamorarte de, de tu captor, ¿no? Como la bella y la bestia. Bueno, no tu captor, con alguien que te tiene prisionera. O sea, de verdad que el amor romántico fuimos receptoras de demasiada basura, ¿no? Pero por todos lados. O sea, en caricaturas, en juguetes, en canciones, en películas. O sea, hasta ahora es que tenemos diferentes tipos de contenidos. Bueno, hasta Disney ya es súper progresista, ¿no? Y ya hasta les pone una leyenda de lo que tú vas a ver ya no corresponde con los valores de la empresa, ¿no? Pero Sabía eso. sí, claro, ponle los aristogatos y demás y va a haber una leyenda. Pero o sea, eso no existía cuando nosotras estábamos en la infancia. Entonces, y eso más dependiendo tus entornos familiares, ¿no? O sea, en la expectativa de que las mujeres pues siempre se tienen que casar y cumplir determinados roles. Entonces, es nadar contra corriente, o sea, es súper difícil empoderarse porque nadas contra mucha basura. Entonces, pues claro, o sea, puedes tenerlo por la literatura feminista, por tus amigas feministas, pero siempre estás como con la otra parte, ¿no? Como que hay mucha tensión entre lo que es tus nuevos aprendizajes, porque además nosotras ya los recibimos tarde en la universidad. Las Ahora lo generaciones. reciben desde las primeras infancias porque afortunadamente siempre tienen una persona feminista por allí, ¿no? Eso, a pesar de que la Constitución de México dice que los planes de estudio deben de tener perspectiva de género y demás. Aunque no lo cumplan, afortunadamente hay feministas por ahí que ya se los enseñan o tienen otro tipo de contenidos y demás. Pero nosotras no. Entonces fue muy difícil y ¿Tú entonces ves la pues diferencia entre tus hijas de distintas edades y tú? sí, Ujú, sí, ¿no? Bueno, para empezar pues ellas ya crecieron con una mamá feminista. ujú, Además también fíjate que me motivó mucho esto de pensar el tema de la inconsistencia, es decir, que el ejemplo que mi hija mayor estaba viendo, o sea, que yo pudiera decir una cosa, pero no cambiarlo, ujú, era un mensaje para ella. Entonces ujú. decir, pues, el, el, como el mío, en mi caso, yo poder decir, yo sí voy a cumplir. Mi papá no pudo hacerlo, yo sí lo puedo hacer.
y decir, voy a cambiarlo para que ella vea que sí se puede hacer, ¿no? Entonces, no solamente en intención, sino en hechos. Entonces es educar desde el hacer. Y la chiquita ya vive, o sea, empezó en una relación ya completamente distinta, con el Sí, papá súper optimista, la mamá súper feminista ya bien centrada. sí, sí, entonces ya son otra generación, afortunadamente. Muy bien. Bueno, pues ya estamos llegando al final de esta entrevista y ahora me da mucha curiosidad. Si puedes compartir, si no, se vale que digas no, gracias. ¿Cuál es tu siguiente sí que estás considerando dar en la vida? ¿Hay algo por ahí a lo que le quieres decir que sí? Ay, bueno, es que ahorita lo primero que tengo es que como el pendiente de lograr, ¿no? Volver a concursar y ojalá lograr la definitividad, ¿no? Porque tampoco es que vuelvas a concursar y ya por eso te quedas. Uh-huh. Y creo que a partir de eso, pues ya definir como cosas. Pero si no, seguramente mi siguiente sí será irme a Canadá o a otro lugar, porque diría, no, ya va. Ya, demasiado. ¿Cuándo tienes que volver a concursar? ¿Un año, Bueno, 2 años, en meses? ¿Cuánto es? ahora sí que eso depende o sea, de a que yo, no sé, no estoy muy segura si yo tengo que hacer la petición o la hace el consejo técnico de mi Ah, ya. universidad. Uh-huh. Pero bueno, no creo que tarde tanto. Muy bien. Bueno, pues mucha suerte con eso. Ojalá te vaya bien en el proceso, ojalá te quieran conservar, porque eres una joya. Me da muchísimo gusto que hayas compartido es un sí muy interesante de algo que, pues, como dices, no es así muy conocido, es que existe el mundo de los postdoctorados y la Sí, situación en México que no es muy positiva, que digamos, que ojalá empiece a cambiar en algún momento. Ese no que te llevó a este sí bonito también, el que estés criando, bueno, a tu hija grande ya es como que la estés criando tú, pero bueno, de todos modos sigue siendo un ejemplo importante para tus dos hijas, ¿no? De cómo se puede vivir la vida. Así es de que pues muchísimas gracias. Ya no, ves, a no ti. pasó nada. ¿Se te quitó el nervio? Sí, se me quitó el nervio. ¿No acabaste ya así como que nomás nos falta el cafecito y ya? Sí, dije, ahorita me preparo el café. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y honrar a tu primo y a mi hermano Héctor. Y te quiero mucho. Yo también. Y bueno, seguro él está feliz de esto, sí y no, en la vida que tomamos. Muy Bueno, bien. Saludos por allá. bye bye.